este vídeo el proceso de elaboración de situaciones de aprendizaje por medio de Seneca. Recordamos que para acceder a esa posibilidad sería a través de alumnado. Dentro de alumnado nos iríamos a evaluación, currículum por competencias LOMLOE, situaciones de aprendizaje. Y dentro de situaciones de aprendizaje nos iríamos a mis situaciones de aprendizaje. Aquí nada más picar nos aparecerían las que tenemos diseñadas para el presente curso escolar y picando en más crearíamos una nueva situación de aprendizaje, o en el caso de que tuviéramos situaciones de aprendizaje de años anteriores, pues podríamos copiarla directamente. Antes de ver cómo se diseña una nueva situación de aprendizaje, vamos a ver con el ejemplo de una que ya esté construida o esté elaborada las diferentes partes que tiene. Entraríamos a lo que sería la situación de aprendizaje y veríamos que tiene, aquí podemos acceder a todo su apartado: identificación y participantes, concreción curricular, secuenciación didáctica, producto final, evaluación de la práctica docente. Aquí podríamos acceder a otras situaciones de aprendizaje. Como vemos, la primera pantalla que tendríamos que cumplimentar sería la de identificación y participantes. Pues como vemos, le ponemos un título y decidimos si la publicamos o no en el repositorio público. Una pequeña justificación de por qué vamos a realizar esta situación de aprendizaje, la temporalización, que bien puede ser, como yo he puesto aquí, por meses, o podemos poner semanas, número de sesiones, lo que cada uno considere oportuno. Y por último, sería las materias que van a participar en esta situación de aprendizaje. Aquí no aparecerían todas las que tenemos en el centro y aquí las seleccionadas, y al añadir estas materias pues también podemos añadir al profesorado que va a formar parte de la situación de aprendizaje. El siguiente apartado sería la concreción curricular. La concreción curricular sería relativamente fácil, puesto que al estar trabajando en Seneca tenemos todos los elementos curriculares cargados. Aquí no aparecerían los criterios disponibles y nosotros iríamos trasladando esos criterios a la parte derecha. Una vez que hemos trasladado esos criterios, pues nos propondrían los saberes básicos vinculados a estos criterios en la parte izquierda y nosotros trasladaríamos los seleccionados. Vemos como también nos aparecen las competencias específicas, puesto que hemos seleccionado criterios de evaluación vinculados a competencias específicas, y los descriptores operativos. Este apartado sería automático. Resumiendo, en Seneca una de las grandes ventajas de elaborar las situaciones de aprendizaje dentro de la plataforma, dentro del sistema de información Seneca, es que todo el currículum ya lo tenemos cargado, simplemente tenemos que ir seleccionando aquello que vamos a trabajar. El siguiente apartado sería la secuenciación didáctica o producto final. Y aquí sería donde tenemos que estar pues un ratito más de trabajo. No hay que hacerlo todo de una vez, sino que podemos ir grabando y retomarlo en cualquier momento. Aquí lo primero que nos pide sería el producto final. ¿Cuál sería el producto final de esta situación de aprendizaje? Y lo definiríamos brevemente. Y una vez que tenemos la denominación y la definición del producto final, iríamos añadiendo con el botón más nuevas actividades, que son todas estas que hemos generado aquí. Vamos a ver cómo se añade una nueva actividad. Por ejemplo, sería tipo de actividad, elegiríamos la fase de la secuencia didáctica a la que va referida: motivación, activación, exploración, estructuración, aplicación o conclusión, y tendríamos que ponerle título de la actividad, una abreviatura y un orden de la presentación. Vamos a hacer una prueba. Voy a ver el orden de presentación. Estaríamos, si no me equivoco, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, ¿vale? Pues vamos a hacer una prueba de cómo sería. Vamos a poner tipo de actividad de la fase de estructuración. Prueba y prueba. Orden de presentación 14. Descripción. Esta actividad es una prueba para explicar cómo se elaboran SDA en la plataforma Seneca. Temporalización, pues vamos a suponer que esta va a tener 4 sesiones o 4 horas, o
Recursos necesarios. Fíjense que tienen apartados con asteriscos que son de obligada cumplimentación y otros que no tienen asteriscos que no tendrían que ser de obligada cumplimentación. Pero bueno, vamos a suponer que aquí vamos a necesitar tablets, biblioteca, portátiles, lo que cada uno considere oportuno. Trazabilidad, que sería el procedimiento de evaluación, es decir, lo que el alumnado va a hacer para que nosotros lo podamos evaluar. Entonces, por ejemplo, vamos a poner una exposición. Y a partir de aquí, de los criterios que nosotros seleccionamos en los elementos curriculares, pues vamos a suponer que vamos a coger el 5.1.3. Y aquí empezamos a especificar qué ejercicios forman parte de esta actividad evaluable. Vamos a concretar más, vamos a suponer que sea exposición sobre riesgos a controlar en la práctica de actividad física. ¿Vale? Entonces, para esta actividad evaluable vamos a tener una serie de ejercicios, como podría ser conocer mediante una o un juego de pistas y rastreos diferentes riesgos a controlar durante la práctica de actividad física. 2. Identificar riesgos controlables y cómo hacerlo en diferentes modalidades deportivas. 3. Diseñar una sesión de actividad física en la que se explique o se muestren cómo controlamos los riesgos. 4. Exposición de la sesión centrándose en los riesgos controlados. Por ejemplo, insistimos, la actividad sería exposición sobre el riesgo a controlar en la práctica de actividad física, el criterio de evaluación, que podría ser uno o más que vamos a trabajar, lo evaluaríamos mediante una exposición y estos serían los ejercicios que formarían parte de esta actividad evaluable. Podemos añadir un fichero adjunto para explicar, para tener un documento de texto que nosotros tengamos, una infografía sobre este producto si es necesario. Vemos que no es un apartado obligatorio, mientras que el de ejercicio sí. Y metodología vamos a poner ABP y resolución de problemas, descubrimiento guiado y trabajo cooperativo. Bueno, pues ya tendríamos nuestra actividad evaluable generada. Si le doy a aceptar, veremos cómo en el orden de presentación 14, aquí no nos aparece el número de orden de presentación, pero es muy importante para después saber orientarnos que vayamos añadiendo el orden de presentación según se van a realizar esas actividades. Aquí veríamos cómo teníamos actividades de la fase de motivación, de la de activación, de la exploración, todas las actividades de lo que sería posiblemente la fase de estructuración más esta nueva que hemos añadido y por último la fase de conclusión y aplicación. Vamos a suponer que esta actividad la queremos eliminar, pues directamente le doy a borrar y ya lo tenemos todo este apartado configurado. Insistir en que no tenemos que ir complementándolo todas de una vez, sino que podemos ir haciéndolo poco a poco, pero es importante y muy útil de cara a exportar todas estas actividades al cuaderno mediante la generación al cuaderno que aparece explicado en otro vídeo de esta serie de diseño de situaciones de aprendizaje. Tenemos la secuencia didáctica producto final, como hemos visto, y por último la evaluación de la práctica docente, en la cual lo único que se nos pide es de estos indicadores, vamos a suponer, esto estaría así, tal como se presenta por el sistema de información Seneca, qué
cosas, qué indicadores voy a tener en cuenta yo a la hora de evaluar mi propia práctica docente, puesto que la práctica del alumnado ya la hemos reflejado en esa actividad evaluable a través de o por medio de la incorporación de los elementos curriculares. Entonces tendríamos, pues voy a ver los resultados de la materia, ¿de acuerdo? Los métodos didáctico-pedagógicos que he utilizado, la adecuación de los materiales y los recursos didácticos, etcétera, etcétera. Nosotros además en nuestro centro tenemos una rúbrica para evaluar estos apartados dentro del proceso de autoevaluación y mejora que nos planteamos. En la parte final ya de este vídeo vamos a explicar cómo podemos generar un documento escrito, un archivo de la situación de aprendizaje que ya hemos cumplimentado y hemos diseñado a través de Seneca. Para ello nos iríamos a documentos que se pueden pedir. Dentro de documentos que se pueden pedir en la ruta alumnado, evaluación, currículum por competencia, LOMLOE, informe de programación de situación de aprendizaje. Cogeríamos el curso sobre el que queremos trabajar o de donde queremos sacar la situación de aprendizaje, seleccionaríamos la situación de aprendizaje y le daríamos a aceptar. Nos sale el mensaje de que la situación se está generando y esperaríamos a que se produjera su generación. Le damos a aceptar y aquí tenemos nuestra situación de aprendizaje con las competencias específicas, criterios, saberes básicos, descriptores operativos de todo el profesorado con el cual se compartió esta situación de aprendizaje y que así lo cumplimentaron en Seneca. Vemos como hay áreas en las que no aparece puesto que no se ha cumplimentado ese engranaje curricular, es decir, no se seleccionó como vimos anteriormente, pero en aquellas donde sí se fue cumplimentando, pues aparece. Y lo más interesante, cada una de las actividades, como íbamos cumplimentando con todos los apartados, con los recursos, con las competencias, etcétera, etcétera, de nuestra situación de aprendizaje. Con lo cual podemos juntarla, podemos entregarla, podemos tenerla impresa, aunque como ya hemos visto en otros vídeos de nuestras tutoriales en los cuales hemos explicado cómo elaborar las programaciones didácticas en Seneca, el nombre de la programación, etcétera, etcétera, se carga en esa programación que elaboramos con Seneca. Bueno, pues con esto terminamos el vídeo de elaboración de situaciones de aprendizaje.